Saludar esta tarde, perdón, a Fátima Mace, es directora de Sociedad Incluyente en IMCO. ¿Cómo estás, Fátima? Buenas tardes. Hola, muy bien, gracias Soledad, un gusto estar contigo y el auditorio. Bueno, estamos en una época en la que el home office es ya lo más presente en nuestras vidas. Hay que revisar cómo podemos sacarle el mejor provecho. Y desde IMCO ustedes han hecho un trabajo al respecto. Platícanos. Pues sí, mira, la verdad es que el 2022 y todo este tema del trabajo híbrido, que es lo que es lo más próximo, ¿no? Porque ya probamos estar todos los que teníamos trabajo de oficina en casa por la emergencia de la pandemia, pero pareciera que sí surge esta necesidad de tener actividades presenciales. El tema es cómo cada centro de trabajo logra esta mezcla entre actividades presenciales y actividades en casa para pues maximizar el beneficio para los trabajadores y para las empresas. Y yo te diría una cosa muy importante que me parece que es la primera lección. Si queremos que esto sea verdaderamente una disrupción, que mejore la calidad de vida de las personas y que eleve la productividad, necesitamos transformar el paradigma y la forma en la que trabajamos en México. Y se tienen que empezar a trabajar más bien por resultados y no por horas trabajadas, porque me parece que eso es lo que estamos viendo hoy, después de este gran experimento, en donde pues en México estamos acostumbrados a trabajar demasiadas horas, a cumplir con Ujú. horarios, y eso pues ha desgastado realmente pues mucho más a los trabajadores, ¿no? Claro, tenemos un problema en términos de salud mental porque pues la verdad las circunstancias de los últimos casi 2 años han sido complicadísimas en muchos aspectos, ¿no? Pero tenemos que cuidar pues esta salud de los trabajadores y para ello pues sí es necesario cambiar esta visión de cómo trabajamos en el país. Fátima, a lo mejor coincides, pero me da la sensación de que en sociedades europeas, por ejemplo, está más desarrollado, más asumido como parte importante para el rendimiento de los y las trabajadoras, el ocio. Esa parte que le dedicas del tiempo a las actividades que te gustan, que te hacen sentir feliz, que te permiten la convivencia con la familia, con los amigos y demás. Siento que aquí esa parte todavía no la asumimos como importante para el rendimiento del trabajador. Sí, ciertamente. Y esto es algo, por eso, a ver, cuando se ve este indicador de las horas trabajadas en la OCDE, en realidad las jornadas laborales, tanto en México como en España o en Europa, realmente no son muy diferentes. Pero lo que sí es muy diferente, por ejemplo, son los periodos vacacionales. En México, el primer año no tienes vacaciones, pero ya cuando empiezas a tener vacaciones tienes 6 días. En España tienen 22 desde un inicio. Entonces, la verdad es que no valoramos este tiempo y no valoramos lo que impacta en términos de productividad. Acaba de salir un estudio interesantísimo en Japón que pues analiza cómo trabajan los equipos de trabajo, digamos, ¿no? Y entonces lo que miden es qué te conviene más, tener personas que sean súper efectivas y que se te desgasten y que en algún punto tengas que meter a algún otro colaborador que igual y no es tan eficiente a ciertos proyectos, o no, o decirle a tu colaborador eficiente, ya a ver, espera, descansa, tómate unos días y luego retomas tus trabajos. En términos de resultados es mucho más efectivo o eficiente lograr que estas personas descansen, ¿no? Y yo creo que ahí es en donde tenemos que voltear a ver que en México se nos ha olvidado esto y que es una línea muy delgada cuando hablamos en términos en trabajo en casa, ¿no? Porque digamos que la parte negativa de trabajar en casa es que tienes mucha flexibilidad, pero no se ve un límite muy claro de cuándo es horario de trabajo y cuándo es horario de casa, ¿no? Entonces, eso, precisamente por eso el llamado de cambiar el paradigma. Esto es algo que ya venimos empujando desde hace mucho tiempo, ¿eh? En el INCO el Sí. estudio que hicimos, que se llama Trabajar sin dejar de vivir, es de 2018, pero me parece que hoy en día estas conclusiones están más, pues aplican más que nunca y es parte de lo que podemos tomar como una oportunidad para el próximo año. Sí, porque tenemos desde las empresas y en lo personal tenemos que asumir que esto ya llegó para quedarse, el trabajo híbrido, igual que las clases en híbrido.
Sí, ciertamente, ¿eh? O sea, este experimento masivo que pasamos por lo peor de la pandemia, pues nos ha dejado lecciones y sin duda ahora vamos a llegar a un mundo híbrido. ¿Cómo va a ser ese mundo híbrido? Realmente no lo sabemos y me parece que la mezcla va a ser muy peculiar de cada centro de trabajo. Y la otra cosa que hay que hacer un llamado, y es importante decirlo, es que cuando hablamos de trabajo en casa, en México hay aproximadamente 30% de trabajadores, un poquito menos, de personas que tienen trabajos que pueden ser sujetos a hacerse en casa. Entonces, hay que pensar cómo logramos, pues, trasladar este tipo de beneficios o este tipo de flexibilidad a los puestos que son operativos y que realmente no se pueden hacer desde casa, pero que también tienen necesidades personales que se deben de atender. Y ahí probablemente, pues, puede haber, pues, días personales, tener pues, cierta rotación, digamos, de los turnos de trabajo para que de vez en cuando un trabajador pueda tener días, tardes libres o mañanas libres para ir a vacunar a los niños, para irlos a ver a fútbol. O sea, en fin, hay muchos esquemas que se tienen que tomar en cuenta y que no tenemos que dar por hecho que ya lo estamos cumpliendo. Me parece que en México tenemos una deuda, digamos, con los trabajadores que es importante en ese sentido. Ujú. Y luego, ¿cómo tiene que ver la autodisciplina, verdad? Porque si estamos en casa, pues no sé, pero a mí me pasa que me da hambre más seguido. Y que me levanto al refri, o me levanto a hacer el café o el té, o qué sé yo. Entonces, si estuviera en la oficina, pues no lo haría, ¿no? Entonces, o estoy en home office y al mismo tiempo estoy en la reunión, pero estoy contestando el WhatsApp. Entonces, ¿cómo tenemos que normar para ser más, para que nos rinda más el tiempo, para ser más No, productivos, más totalmente. productivas? Totalmente, mira, yo te cuento desde mi experiencia, porque yo realmente estoy en teletrabajo con el IMCO desde 2 o 3 años antes de que pegara la pandemia. Entonces, la verdad es que sí, sin duda, tienes que generar una disciplina de trabajo y decir como en la oficina, igual y no te subes al coche, llegas a la oficina, te pones a trabajar, aquí se acabó mi momento del desayuno, no veo pendientes de la casa, me pongo a trabajar. Y yo creo que mucho de esto te lo detona trabajar por resultados. O sea, si tus jefes tienen expectativas súper claras de qué es lo que se tiene que hacer en la semana, en el mes, y que como trabajadores podamos ir cumpliendo y además teniendo indicadores muy claros de avances en esos resultados, pues cambia un poco la forma de pensarlo. Y probablemente hay personas que son mucho más nocturnas, que no tienen que tener mucha interacción con otros compañeros de trabajo, igual y trabajan en la noche. Pero esto va en función de los resultados que tienen y de la propia dinámica, digamos, o de los requisitos que tiene su puesto al interior de las empresas. Por eso es tan difícil pronosticar qué va a pasar con el trabajo híbrido, ¿no? Y cuál es la mezcla correcta. Así es. Fátima, te agradezco muchísimo y el estudio lo podemos consultar en el IMCO. Sí, en la página de internet de www.imco.org.mx, trabajar sin dejar de vivir. Excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.